No se consigue una película más icónica y fundamental para más de una generación que Jurassic Park. Es una de esas pocas que todos hemos visto en algún momento y que probablemente recordemos en qué situación nos encontrábamos cuando vimos por primera vez la pata gigante del tiranosaurio Rex pisar el lodo. Pero como pasa con cualquier película excesivamente mainstream y universal y que ha llegado a todos los rincones del mundo, y que incluso en este caso ha dado lugar al nacimiento de una marca plagada de secuelas, juguetes, parques de diversiones y todo el merchandising posible e imaginable, es fácil caer en la trampa de reducir el valor cinematográfico de Jurassic Park a la pavada pura, tanto desde el extremo que considera que esto se trata solo de dinosaurios locos persiguiendo humanos, como del fanático que repite todas las citas de los personajes únicamente por deporte. Por eso los invito una vez más a este espacio para pensar fuera de la caja y encontrar algunas puntas que nos puedan ayudar a empezar a responder por qué es Jurassic Park una obra maestra. Año 2021 y el cine está atravesando una de sus mayores crisis. El cierre de las salas y la reducción exponencial de espectadores es un fenómeno que está teniendo lugar en todos los países del mundo. Y más allá de los hábitos de consumo y la oferta de nuevas empresas que han llegado para transformarlos, lo cierto es que la industria viene mutando desde hace mucho tiempo atrás y desde adentro. Habría que remontarse a la década del 70 para encontrar el nacimiento de un término bastante popular por estos días, el blockbuster. Pero, ¿qué es un blockbuster? Por definición podríamos decir que es una producción de éxito de ventas que denota popularidad, que normalmente conlleva un gran presupuesto y que logra los mejores resultados en taquilla en un tiempo récord. Son múltiples las causas del surgimiento de este método de producción, por ejemplo, la aparición de la televisión en la vida cotidiana y la necesidad del cine de competir con ella a partir de diferentes formatos como pueden ser el CinemaScope, una mayor inversión en publicidad y en última instancia también un incremento en el presupuesto. La televisión había demostrado que los espectadores podían quedarse en la comodidad de la casa en vez de arriesgarse en búsqueda de una experiencia que para colmo era más cara. La historia por supuesto se repite y lo que antes era televisión hoy lo podemos llamar video on demand o streaming, pero las luchas del cine siguen siendo las mismas: ofrecer un espectáculo único, cautivante e imposible de emular en una casa. La historia de Spielberg a través de los años está tan conectada a esta revolución en la industria que podría incluso argumentarse que es el máximo exponente. Incluso la creencia más popular indica que todo comenzó en el estreno de Tiburón y fue sucedido por el éxito de Encuentros Cercanos, E.T. y básicamente todas las películas de los 80s que él produjo, tales como Gremlins, Los Goonies y Volver al Futuro, entre otras. En cierto sentido, esta fue la semilla que terminará engendrando las salas monopolizadas por unos pocos estrenos que ocupan todos los horarios de la cartelera. Pero antes de que piensen que la idea del video es encasillar a Steven Spielberg como un señor malévolo culpable de todos los males que atraviesa el cine, vale la pena preguntar: ¿puede un blockbuster ser una obra maestra del arte cinematográfico? La respuesta es sí, por supuesto. Aún así, aunque pueda parecer una conclusión esperanzadora, la realidad es que el blockbuster atraviesa su propia crisis artística. No es cuestión de citar cada estreno de los últimos años, pero probablemente quienes los hayan visto notarán que poco a poco todos terminan pareciéndose entre sí y terminan dejando una sensación parecida a la del chicle cuando está gastado y se pone duro. El blockbuster cayó en la fórmula: diversidad de personajes y menor tiempo en pantalla para cada uno, reforzar los temas que están en agenda, chistes aptos para todo público, no polemizar con absolutamente ningún país del globo para que la película no sea censurada en ellos, y finalmente explosiones locas y más explosiones locas. Pero volvamos de nuevo a Jurassic Park, porque es una obra maestra. ¿Cómo se diferencia de los demás blockbusters e incluso cómo se diferencia de todas sus secuelas? Lisa y llanamente porque Jurassic Park es una película de humanos y con problemas humanos. Dicho así de manera redundante podría parecer una conclusión arbitraria, pero para eso tengo el resto del video para poder demostrarlo. Las innovaciones de Jurassic Park en términos de CGI, efectos especiales y su combinación con los animatronic marcaron un hito en la historia del cine. Nunca antes un elemento incrustado por computadora se había visto tan bien como el Brachiosaurus en la mítica escena del primer encuentro de Alan y Ellie con los dinosaurios.
Esta proeza tecnológica, paradójicamente, se vincula con una de las grandes ideas que aborda la película. El complejo de Dios es un concepto de la psicología popular, pero creo que sería redundante explicar a qué me refiero con ello en este caso. Jurassic Park como película aprovecha esta tecnología inédita y se pregunta qué pasaría con los humanos si los dinosaurios efectivamente existieran. O en segunda instancia, qué pasaría si el hombre pudiera jugar a ser Dios y manipular la vida. Como le ha sucedido a Spielberg a lo largo de los tiempos, sus obras son replicadas por productos con tan poco interés de aportar una mirada propia que se les nota la cáscara de la película original en la que se basan y su falta de sustancia. Originalmente, la motivación era conocer las intrigas humanas en un mundo distópico, pero sus sucesoras parecen disfrutar de esa distopía y preguntarse qué tantos dinosaurios podemos poner en pantalla. Una pregunta que incluso podría trasladarse a cualquier blockbuster actual. ¿Cuántos superhéroes podemos integrar en un largometraje? ¿O cuántas explosiones podemos ver en el menor tiempo posible? Un escenario digno de una planificación como la de John Hammond. Es que en cierta medida la crisis actual de los blockbusters no deja de ser una alerta que Spielberg dejó en la película. Como diría Jeff Goldblum en una de sus líneas más importantes, los científicos estaban tan preocupados por si podían hacerlo o no que nunca pensaron si deberían. Pero ¿se acuerdan de que dijimos que Jurassic Park, a diferencia de casi toda la cartelera actual del blockbuster, era una película humana? Hay dos maneras de justificar esta conclusión, técnicamente y simbólicamente. Vayamos con el primer apartado. Jurassic Park se ve mejor que sus secuelas. Existe un video en inglés llamado de esta manera que dejaré en la descripción y probablemente pueda explicar las razones mejor que yo. La primera diferencia técnica sustancial en la fotografía de Jurassic Park es el aspect ratio o la relación de aspecto. Mientras que las secuelas están filmadas en un estándar CinemaScope, el célebre 14:6 que utilizan prácticamente todas las películas de cine mainstream actual, que permite una imagen más estirada y compenetrante para la acción, la película de 1993 se encontraba filmada en 37:20. Como vemos en la pantalla, la diferencia en la altura del cuadro es sustancial y a la hora de trabajar con los animales más masivos que pisaron el mundo es una ventaja. Todo en Jurassic Park es masivo y tanto Spielberg como el director de fotografía Dean Cundey trasladaron esta necesidad a la pantalla de esta manera. A su vez, esta decisión desprende otra ventaja en el apartado actoral. Los personajes pueden interactuar con el espacio de manera más natural y realista. Pero además, el registro de los actores es sencillamente perfecto. Imagínense la situación complejísima de tener que mantener la constante sensación de asombro y sorpresa que implica cruzarse con criaturas gigantes que solo fueron vistas en enciclopedias. Pero tampoco dejar de perder la naturalidad con la que Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum interactúan con la aventura, convenciendo al espectador de que sus vidas realmente corren peligro. Y también es Spielberg el que mueve la cámara para que las interacciones y el énfasis en los picos dramáticos sea el adecuado. Estamos dentro de la película, sentimos la intimidad que se produce entre los humanos y el entorno, el espectador también es protagonista y no se encuentra en una situación segura y en tercera persona como lo suelen plantear los blockbusters actuales. Acá el peligro se siente real y la verticalidad es fundamental porque ante un descubrimiento o una amenaza, los personajes normalmente ascienden, descienden y se mueven en el plano dándole mayor entidad al espacio y a los hechos. Dejemos de momento el aspecto formal de la película para hablar un poco de simbología que vuelve a Jurassic Park un blockbuster realmente humano. La infancia de Steven Alan Spielberg no es particularmente traumática, pero sí hay un detalle importante que no traería al video de no ser porque temáticamente será un punto en común en su filmografía. Su padre, el ingeniero eléctrico Arnold Spielberg, fue un hombre pionero en la adquisición de registros y usual colaborador estatal que poco tiempo tuvo para fortalecer un vínculo con el pequeño Spielberg. Si bien sus padres recién se divorciaron en 1965, cuando él ya rondaba los 20 años, Steven creció bajo la figura de un padre ausente. Un hecho que, repito, sería anecdótico de no ser porque en todas sus películas, tanto los padres como los niños perdidos juegan un rol fundamental. Repasando a grandes rasgos, en Duel, David Mann es un hombre atosigado por un camión en plena ruta, pero durante una llamada a casa descubrimos que la relación con su familia no va nada bien. En Sugarland Express, Goldie Hawn rescata al padre de su hijo de la cárcel para fugarse y no perder la tenencia del niño. En Tiburón, el policía Martin Brody ve a un niño siendo devorado por la gigantesca criatura del mar,
razón por la que justamente abandona su casa buscando proteger principalmente a su familia. En encuentros cercanos, el hombre interpretado por Richard Dreyfuss empieza a obsesionarse con los ovnis, dejando a un costado a su familia, y en ET directamente no hay una figura paterna y podríamos argumentar que Elliot establece una amistad con el extraterrestre para llenar ciertos vacíos. En el Imperio del Sol, un niño inglés perdido tiene que sobrevivir solo ante la invasión del ejército japonés en Shanghái, y si de niños perdidos hablamos, qué mejor que traer el ejemplo de Hook, la relectura Spielbergiana de Peter Pan, en la que Robin Williams interpreta al protagonista años después de abandonar el país de nunca jamás y tras volverse un oficinista y padre de familia frustrado, que necesita volver a su pasado para terminar recuperando a sus más queridos. Jurassic Park, lejos de ser una excepción, es una de las películas que mejor aborda esta temática. En un nivel macro tenemos un gran conflicto que se desprende por el complejo de Dios, de un magnate que trae a la vida criaturas incompatibles con el mundo sin medir las consecuencias que esto traerá. Pero si repasamos la película podríamos argumentar que Spielberg está utilizando esta historia para hablar de la paternidad, reemplazando niños por dinosaurios y padres irresponsables por científicos locos. Alan Grant y Ellie Sattler son dos paleontólogos fascinados por la posibilidad de ser testigos de una ocasión histórica única, el renacimiento de los dinosaurios. Pero en el fondo, estos personajes están atravesando otro camino vinculado con el interés por los niños y la posibilidad de ser padres. Esto lo podemos reconocer en las primeras secuencias, primero por cómo contemplan en pantalla el fósil de la primera secuencia como si se tratara de una ecografía, pero luego también por cómo presencian el nacimiento del animal ya en la isla nublar, como si se tratara de una situación de parto en un hospital. No es casualidad entonces que la trama los obligue a hacerse cargo de unos niños sin padres. Sin embargo, entre los profesionales hay una diferencia. Ellie está definitivamente comprometida con la posibilidad de ser madre y de cuidar niños, cosa que no sucede con el Dr. Grant. Por eso, mientras que el personaje interpretado por Sam Neill asusta a un niño de una manera poco didacta al principio, ella se lo reprocha y brinda una mirada más madura acerca del tema. Pero luego de conocer el paraíso de la paternidad y transitar los momentos felices del nacimiento, las ilusiones y la renovación, llega el infierno total de la paternidad no deseada. Vemos un Triceratops moribundo y con él llega la primera encrucijada. Los protagonistas se separan. Por un lado, como lo hemos dicho, Ellie Sattler toma una postura mucho más comprometida, lo cuida e incluso revuelve entre sus heces buscando encontrar más información para atenderlo. Alan necesariamente se separa y sigue su propio camino del héroe, queda a cargo en un 100% de los niños. Pero no es hasta la prueba de fuego en la que se convierte en héroe y en última instancia un padre responsable. Por si no quedara claro lo importante de este paso, Spielberg lo ilustra con dos autos. Los niños aislados del Dr. Grant, separados por la criatura más feroz que haya pisado alguna vez el planeta. Pictóricamente, Spielberg retrata el momento del rescate como si se tratara de un nacimiento. Alan Grant retira a Lex, que está llorando, del auto y del barro como si de un vientre se tratara. Cuando rescata a Tim, Grant le comenta: "Es como salir de una casa del árbol. ¿Tu papá te construyó alguna?" A lo que el niño le responde no. Finalmente vemos la escena en la que Grant descubre que los dinosaurios encontraron una forma de autorreproducirse, les explica a los chicos que la vida siempre encuentra el camino y la cámara enfatiza con las huellas de las crías. Cuando Ellie llega tarde a este mismo lugar buscándolos, vemos que ahora las huellas no son las de los dinosaurios, sino las de los chicos y Alan. Spielberg, una vez más, iguala el nacimiento de los reptiles con el de los humanos. Para resaltar la transformación de Alan Grant y su actitud en torno a los niños, Spielberg trae de nuevo la garra con la que el doctor había asustado al niño en una de las primeras secuencias de la cual ya hemos hablado, y la utiliza de manera diferente. El doctor la tira y la descarta, en primer lugar una decisión lógica, porque en este nuevo mundo si hay algo que no faltará serán garras de velociraptors, pero simbólicamente está desarrollándose como personaje, ya que está dejando atrás la enseñanza a través del temor para reemplazarla por empatía y la curiosidad con la que comparte en ese momento con los brachiosaurios. Pero antes de cerrar definitivamente todo, quedará un último paso, el enfrentamiento final que no casualmente es contra los velociraptors. Jurassic Park, entre tantas cuestiones, es una obra maestra porque ese detalle estaba justamente escondido al principio.
Alan era el velociraptor inmaduro que asustaba con soberbia a los chicos, pero que ahora debe enfrentarse a esas mismas criaturas para darle el cierre definitivo a ese desarrollo de personaje. De alguna manera está enfrentándose a lo que era un espejo de su pasado, sin dejar de lado que para ello ahora recibe la ayuda de su familia, que está unida y en sincronía. Si recordamos al principio, el Dr. Grant repite en varias ocasiones que no se lleva bien con las computadoras e incluso lo vemos utilizándolas mal, y es Lex, de quien ya sabíamos que tenía cierto interés por las máquinas, quien termina salvando el día de esta manera. También se repite la ayuda del Tiranosaurio Rex, que es el dinosaurio que anteriormente lo había obligado a salir de su zona de confort. Alan Grant termina así convirtiéndose definitivamente en una figura paterna, y no hay mejor plano que el final, con Sam Neill arropando a los nietos de John Hammond ante la ahora sí tierna e ilusionada mirada de Laura Dern, para darnos cuenta que esta película de Spielberg siempre trató acerca de niños perdidos y de cómo encontrarlos. Los reto a encontrar un blockbuster actual que presente una narrativa tan compleja en el buen sentido como Jurassic Park, en cuanto a su uso de elementos simbólicos, la importancia que le da a cada línea y a la presencia de cada personaje, sumado al ya mencionado prodigio técnico. Porque Jurassic Park no se ve linda porque sí, sino porque la cámara y la puesta es acorde a las pretensiones narrativas de Spielberg. Con esta conclusión es muy difícil esquivar la idea de que ya no hacen películas como las hacían antes, pero la realidad también es que Jurassic Park sigue allá afuera, en plataformas de streaming, en el cable, incluso en un DVD de casa o en reestrenos en algunos cines, y todos los días son una oportunidad para redescubrirla y descifrar algunas de las infinitas capas que tiene esta obra maestra. Hasta acá llegó el video de hoy, mi nombre es Salva, me pueden encontrar en redes sociales como @MrBlondOc. Cualquier recomendación, like o suscripción se agradece muchísimo. Un abrazo grande para todos y nos vemos en la próxima.